Hola doctora, ¿cómo está? Soy Ana Paula. Hola, muy bien, ¿y tú? Ya en 4 minutos ya empezamos con la charla. Estamos muy emocionados todos los chicos ahorita. Deja conectar mis audífonos. Lo que quiero ver es si puedo compartir ¿cómo se llama? Si puedo compartir mi presentación bien, porque luego no, esto es en lo que me atoro. Me la... A ver, espérame, que ahora ya no te escucho. Oye, se está conectando también. Ahí no le escuché, doctora. Fíjate que no te escucho, Ana Pau. Ahí me Déjame escucha. preguntarle a Yola aquí sí. Ah, ya te escucho. Dije, A ¿soy lo yo? mejor. Oye, se va a conectar la doctora Yolanda Villalpando. Ella es adscrita igual al Instituto Mexicano de Oftalmología y ella nos va a dar la parte de el electroretinograma. Buenísimo, buenísimo. ¿Para esta distrofia? Ahora, te voy a decir, mira, es algo súper introductorio porque, o sea, la realidad es que esto de las distrofias es un mundo. O sea, nos estaríamos aquí 6 horas hablando de cada una. Entonces, vamos a tratar de hacer algo súper generalizado para que les ayude a saber algunas cositas que son básicas, pero bueno, el tema es amplísimo, ¿no? Claro, sí, nos podemos quedar casi un día entero hablando de distrofias y no terminaríamos. En- no, de cada una. Sí, estamos Pues esperando que déjame ver se... si ya está Yolanda. Creo que sí, yo Aquí, la Yolita, ¿andas admití por hace... acá? Creo que sí, ¿no? Hola, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. Hola, sí, ya, aquí está. Sí, sí, escuchamos. Ana Pau, recuérdanos quiénes vienen a la plática. Somos el grupo de oftalmología de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, de aquí de Ecuador. Somos aún estudiantes, pero estamos interesados en la cátedra de oftalmología y por eso hemos venido a su ayuda y de la doctora Yolanda también. Y sí, estamos muy agradecidos de que nos ayuden con esta charla de distrofias, que es un tema un poquito extenso, un poquito difícil y nada, su ayuda significa muchísimo para nosotros. No, pues gracias a ustedes, te digo, vamos a hacerlo lo más general que se pueda, que les sirva, ¿no? Porque también de nada va a servir que hagamos 700 horas de, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo como de 1 hora para que también quede espacio para preguntas y respuestas. ¿Te parece bien? Buenísimo. Yo creo que ya en 2 minutos ya estamos más o menos. Déjame de todas maneras bajar esta. Oye, entonces déjame ver si puedo compartir mi pantalla, espérame. Ah, ¿me puedes poner en administrador para que pueda compartir mis diapos? Primero les quería hacer una introducción de usted, su trayectoria, a los chicos y ahí Es, como que sí. comenzar. Solo quiero checar si la puedo compartir y luego ya, Ya, sí, 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 ahorita le hago gusto. porque te digo que luego la tecnología me Ya. juega Ahorita, conmigo. ahorita ya debe estar. Vale, eso va a ser súper rápido, nada más. Vamos a ver que sí se pueda. Sí, sí se puede.
Ahí tú ya la ves, sí, ¿verdad? Sí, ahí sí ya se ven. Ah, buenísimo. Entonces déjala quito. Ya. A ver, ¿le podemos dar acceso a la doctora Villalpando, por favor? Sí, ahorita que tengo que hacerme hospedador de nuevo para aceptar. Creo que ahí ya le di acceso a la doctora Yolanda. ¿Pueden ver ya las diapositivas? Sí, se ve perfecto. Vamos a dar inicio ya a la charla informativa de distrofias hereditarias de la retina con nuestra querida doctora, la doctora Paula Ramírez Neira, que nos acompaña desde México. Para hablarles un poquito de la formación académica de nuestra doctora Paula Ramírez Neira, ella inició sus estudios como médico cirujano en la Universidad de La Salle. El internado lo hizo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en el 2009. En el 2010 hizo su servicio social de investigación en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En el 2012, en el Instituto Mexicano de Oftalmología, tuvo la oportunidad de hacer su especialidad de oftalmología. Fue en el 2015 que hizo su alta especialidad de retina y vitrio también en el Instituto Mexicano de Oftalmología. Tiene un fellow internacional en retina pediátrica en la India en el 2017 y actualmente nos va a dar su conocimiento sobre distrofias hereditarias junto a la doctora Yolanda. Le doy paso a la doctora Paula Ramírez para comenzar esta charla. Hola, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por la invitación, Ana Paula. Me da mucho gusto platicar con ustedes. Vamos a hablar de algo que es bien complicado, ¿no? Hasta para un especialista en retina, yo creo que una de nuestras peores pesadillas es encontrarnos a un paciente de una distrofia. Primero porque el diagnóstico es bien complicado, aunque estamos ya en la era del diagnóstico genético. Y además porque, como vamos a ver más adelante, a pesar de que nosotros ya contemos con kits en donde podemos hacer un diagnóstico genético, se puede ver que clínicamente y genéticamente no haya una correlación perfecta, ¿no? O sea, nosotros esperamos ver estas distrofias 100% como las vemos en los libros y la realidad es que muy pocas veces lo vamos a ver así. Entonces, bueno, hablar de distrofias es sentarnos aquí a hablar de cada una de las patologías horas y no terminar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tratar de dar un vistazo muy general, de darles herramientas que les sirvan para ver las patologías un poco más comunes. La doctora Villalpando es egresada del Hospital de Nuestra Señora de la Luz aquí en México y es médico adscrito al servicio de retina del Instituto Mexicano de Oftalmología. Ella me va a ayudar a darles la parte de electrorretinograma de una manera muy sencilla, solamente para que entendamos el papel y nos guiemos cuando tengamos a un paciente en el que podamos tomar o debamos tomar el electrorretinograma. Sin más, pues me voy a hablar de las distrofias retinianas. Una distrofia retiniana, una distrofia macular, es una distrofia hereditaria, son degeneraciones del tejido retiniano y ahorita vamos a ver
cuáles son los tejidos que se pueden ir degenerando, porque pues obviamente, oigan, yo estoy aquí admitiendo a todo el mundo porque ahí está. Obviamente, dependiendo del tejido que se dañe en la retina, vamos a ver los cambios y la sintomatología en el paciente. Siempre van a afectar de predominio el área macular. Y esto es algo que se tienen que aprender y tienen que mantener en su cabeza. No hay una causa claramente demostrable. Como les decía, pues bueno, ahora con el diagnóstico genético podemos ver que estas enfermedades se deben a alteraciones genéticas, a la falta de alguna proteína en específico, y que pues al perder esta proteína perdemos la función de la misma y entonces vemos los cambios tanto sintomáticos como físicos o síntomas, ¿no? Se manifiestan generalmente en edades tempranas, aunque vamos a ver que hay ciertas distrofias en las que podemos ver un espectro de presentación tan amplio como desde los 5 años hasta los 50 años de edad, ¿de acuerdo? Como les decía, pues probablemente se debe a la alteración de una función en enzimas que tienen funciones metabólicas dentro de nuestra retina. Las células generalmente son normales y se van a ir deteriorando. Es una muerte prematura de las células de las capas de la retina. Y pues como les decía, son el resultado de desórdenes genéticos. Aunque nosotros veamos y tengamos un diagnóstico certero genético, vamos a ver que muchas veces la clínica no siempre correlaciona al 100% y que se pueden muchas enfermedades ir juntando y sobrelapando. Esto es lo más importante que yo creo que nos ayuda a hacer los diagnósticos. Acordémonos que son 100% bilaterales, ¿de acuerdo? Al tratarse de una enfermedad genética y al tratarse de una enfermedad donde falta una enzima o una proteína, prácticamente los dos ojos se van a ver iguales, van a tener la misma sintomatología súper simétrica, ¿de acuerdo? Siempre va a haber una historia familiar y siempre va a ser bilateral. Va a haber una historia familiar que generalmente al ser enfermedades mendelianas van a estar presentes o en todas las líneas familiares o en papá y en mamá, dependiendo de el tipo de herencia. Pero siempre son familiares y aquí los invito a que hagan una excelente historia familiar. Ahorita vamos a platicar un poquito de la importancia de hacer la historia clínica correctamente. Ahora, la agudeza visual, uno pensaría que como es muerte celular, pues siempre vamos a ver una agudeza visual muy mal en estos pacientes, pero no es la realidad. Pueden haber agudezas visuales súper conservadas y que el paciente solamente tenga un problema importante de nictalopia o de hemeralopia, es decir, que no ve en la noche o no ve en el día, pero que empieza de inicio temprano. El paciente se queja desde niño de algo. Es un curso lentamente progresivo, nunca vamos a ver una baja visual súbita, a menos que se presente alguna de las complicaciones que causan baja visual en este tipo de patologías, como cataratas, membranas neovasculares, etcétera. Y por supuesto, vamos a ver que no hay alteraciones sistémicas o de laboratorio más que cuando hacemos un screening genético, ¿de acuerdo? O sea, no voy a encontrar un paciente que cursa con hepatotoxicidad y que además está tomando un medicamento que puede dar toxicidad retiniana. Es muy importante que recordemos que las distrofias se van a clasificar dependiendo de la capa o dependiendo del tejido que estén molestando, ¿no? Podemos tener alteraciones que van solamente en la coroides y entonces son estas distrofias de coroides que también nos podríamos echar aquí 6 días hablando de coroideremia, etcétera. Las enfermedades que alteran la membrana de Bruch, las enfermedades que alteran el epitelio pigmentado de la retina y las alteraciones que afectan al complejo fotorreceptor epitelio pigmentado de la retina. Como les decía, estas son todas las distrofias que podemos ver de coroides. Estas son todas las distrofias que podemos ver no se preocupen por anotar, después yo le paso la presentación a Ana Paula, pero estas son todas las alteraciones que vemos de la membrana de Bruch. Estas son absolutamente todas las alteraciones que vemos del epitelio pigmentado de la retina, en donde podemos ver toda esta historia de enfermedades o de distrofias que se conocen en patrón, generalizadas, focales o pigmentarias congénitas. Y por supuesto,
Cada una va a tener algún tipo de representación, porque como les digo, cada una tiene muchísimas variantes y muchísimas presentaciones. Por eso es que no hay forma de que terminemos el día de hoy de hablar de todo esto. Aquí les doy algunas de las más representativas de cada una de ellas. Y por supuesto de las enfermedades del complejo fotorreceptor epitelio pigmentado de la retina, como son las enfermedades con flex, las bastoncono sindromáticas, es decir, no solamente que tengan retinosis pigmentaria, sino que además tengan retinosis pigmentaria y algún síndrome como el síndrome de Usher. Si alguien por ahí está siguiendo las Olimpiadas, hay un atleta, se me acaba de ir el nombre, pero hay un atleta compitiendo en los Paralímpicos que tiene síndrome de Usher, entonces una paciente con debilidad visual, con debilidad auditiva, que está rompiéndola ahí en las Olimpiadas Paralímpicas, ¿no? Dentro de los flex, como les decía, podemos tener también muchísimas diferentes alteraciones o presentaciones de la misma enfermedad o enfermedades muy parecidas. También en el bastón cono, también como les decía en el bastón cono que sí es sindromático, como en los niños que sí tienen otra, o adolescentes que sí tienen otra afección sindromática como el síndrome de Usher. Y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos una distrofia o sospechamos una distrofia? Primero, no podemos sospechar algo que no sabemos que existe, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, tenemos que recordar que aunque estamos viendo oftalmo, la historia familiar, hacer un buen árbol genealógico de nuestros pacientes va a ser clave. Todos tienen herencia mendeliana. Entonces, es muy raro que veamos que es un paciente aislado. Generalmente, si nos ponemos a preguntar bien, por ahí tienen al abuelito o al tío que está diagnosticado principalmente con degeneración macular relacionada con la edad, porque estas distrofias maculares que vamos a ver, pues el diagnóstico diferencial siempre va a ser una degeneración macular relacionada con la edad. Pueden cursar con una membrana neovascular como una complicación de la misma distrofia, pero no es degeneración. Entonces, cuando pregunten en estos pacientes, siempre deben de preguntarles, oye, ¿alguien tiene alguna enfermedad de la mácula? ¿Alguno tiene una enfermedad de la retina? ¿Alguien no ve bien? Por ahí van a ir haciendo bien el árbol genealógico. Y esto les va a quitar los principales diagnósticos diferenciales como la toxicidad por medicamentos, las enfermedades infecciosas y las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero por la edad de inicio, ¿no? Generalmente un paciente que tiene toxicidad por medicamentos o enfermedades autoinmunes o infecciones, inclusive es un paciente más grande. Las distrofias empiezan mucho más temprano. Como les decía, la historia familiar, o sea, por ahí hay perdido y es muy importante que revisen a los papás, que revisen a los abuelos, porque tomar fotografías y revisarlos es un arma que luego se nos olvida y es súper importante y ahí está, ¿no? Y por ejemplo, las agudezas visuales son peores, ¿no? Las agudezas visuales pueden ser peores o mejores dependiendo de la patología que estemos viendo, como por ejemplo en las enfermedades donde vemos alteraciones en el gen ABCA4, que ahorita vamos a platicar un poquito. Aquí les dejo una tablita de las principales medicamentos que causan toxicidad a la retina y que pueden ser un importante diagnóstico diferencial para estas distrofias, principalmente la cloroquina, que ya no se utiliza, ahora utilizamos hidroxicloroquina, la tioridaesamina, que son principalmente medicamentos antipsicóticos, el tamoxifeno en los pacientes con cáncer de mama, principalmente. Vamos a empezar hablando de la enfermedad de Stargardt, ¿no? Porque la Stargardt sin duda es la más común de estas enfermedades o distrofias maculares. Se describió primero en 1909 y se le considera junto con el fundus flavimaculatus la misma variante porque tienen el mismo gen, pero es una diferente presentación, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de fundus flavimaculatus, generalmente son pacientes mucho más grandes, o sea, empiezan con la pérdida visual mucho después. Son pacientes que no ven tan mal, o sea, el fundus flavimaculatus es como más levesón,
y además tienen un poquito menos de flex, como más dispersos, respetan la mácula, por eso ven mejor. Y como les decía, pues es algo un poquito más noble. Es una degeneración macular juvenil, autosómica recesiva, pero también existe una variante dominante. Por eso les digo, hagan bien la historia clínica y hagan bien el árbol familiar, porque por ahí hay alguien con una historia familiar de onictalopia o baja visual, etc. Acuérdense que los Stargardts, de lo que se van a quejar principalmente, va a ser de baja visual central. ¿De acuerdo? No van a ver en la parte central y también van a tener nictalopia. Como les decía, van a tener niños que pueden empezar desde los 6 años, pero también pueden tener pacientes que empiecen a los 20 años de edad. Entre más tardío empiece la enfermedad, pues va a ser más leve. Como les decía, es autosómica dominante principalmente, pero bueno, también puede haber autosómica recesiva. Está mapeado en el gen 1p22.1. Este es el gen responsable de la alteración. Y vamos a ver que cuando vemos de todo este grupo de enfermedades que nos hablan del grupo de enfermedades ABCA4, así lo van a leer en todos los papers y por ahí, puede dar desde distrofia de conos, distrofia de cono bastón, retinitis pigmentosa y de todas maneras tenemos el mismo gen, el mismo brazo alterado. Como les decía, estaríamos muy contentos de ver la misma presentación del libro en todos los que tienen las alteraciones genéticas que ya hemos platicado, pero bueno, esto desafortunada o afortunadamente no sucede así. En la forma recesiva vamos a ver que se observan mutaciones en el gen que transporta el ATP retina específico. La agudeza visual puede ir desde pues prácticamente normal y que el paciente solamente se queje de fotofobia o nictalopia, pero en estadios más avanzados puede ir hacia 20-100 o peor, ¿de acuerdo? Alcanzar hasta el 20-200. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Y por esto es importante que nosotros hagamos un consejo genético y que hablemos bien con los pacientes. Oiga, me voy a quedar ciego, ¿cuánto va a alcanzar a ver mi bebé? ¿Cuánto va a alcanzar a ver mi paciente? El pronóstico más o menos es de unos 20, el 50% verá 20-40 a los 19 años, el 22% 39% y el resto puede irse hasta los 20-200 o cuentadedos, ¿de acuerdo? Va a depender de cada paciente, va a depender de qué tan temprano empezó y por supuesto, pues bueno, no es una bola de cristal, como les digo, aunque tengamos el diagnóstico genético, la manifestación puede ser muy distinta de paciente a paciente, aún en la misma familia. Estas son las progresiones de los estadios, generalmente en los niños o en las etapas tempranas vemos un fondo normal, solamente el niño se queja de nictalopia o de fotofobia. Créanle a los niños que les dicen que se deslumbran fácilmente. Créanle a los niños que les dicen que tienen mucha dificultad para ver en la noche o las mamás que les dicen que los niños se andan estampando en las noches. La mamá siempre sabe, el niño pocas veces les va a mentir. Después van a perder este reflejo foveal, o sea, van a ver la fobia con este brillo disminuido. Pueden tener ya en los estadios más avanzados atrofia macular, atrofia o maculopatía en ojo de buey y por supuesto fundus flavimaculatus. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La florangio ya no es como el estudio de elección, está muy limitada su utilización, pero la podemos pedir. Podemos utilizar la florangiografía y hasta en el 80% vamos a ver este silencio o oscurecimiento coroideo, porque pues todo este acúmulo de lipofuscina nos va a tapar a la coroides y no la vamos a ver. El electroretinograma es principalmente normal en estadios tempranos. Si se asocia a una distrofia conobastón, pues por supuesto que el pronóstico va a ser muy malo. Y pues, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico 100%? Pues con un test genético de ABCA4. El tratamiento, pues ojalá que la terapia génica el día de mañana le dé esperanza a estos niños, seguro que sí. Vamos a hablar ahora un poco de la retinosquisis congénita ligada al X, que también es una degeneración retiniana ligada al cromosoma X. Estas se las anoté porque por ahí Ana Pau me hizo favor
de pasarme unas preguntas y por ahí venía que querían hablar de retinosquisis ligada o congénita ligada al X. Las mujeres son las portadoras. Entonces, cuando ustedes vean una retinosquisis o vean una sospecha de retinosquisis ligada al X y no es un hombre, no es una retinosquisis congénita, ¿de acuerdo? Generalmente vamos a ver que son pacientes que tienen alteraciones en la primera década de la vida. Estos son niños bien chiquitos que vemos con baja visual, pero bien, bien chiquitos, ¿no? O sea, pueden empezar entre los 2, 4 años, que es lo que vamos a ver, o baja visual o hasta desprendimientos de retina en edades tempranas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver es esta división de las capas superficiales de la retina. No se va a desprender las capas de la retina, del epitelio pigmentado de la retina, sino que las capas de la retina se van a separar de entre ellas. Estos niños van a ver más o menos 20 hasta 20/600. Lo típico es que sí tengan una ceguera legal, que vean más o menos de 20/600 a 20/120. Aquí les traigo una fotografía en donde se ve como lo muy característico de la retinosquisis ligada al X, en la que vamos a ver o agujeros o desgarros periféricos, pero esta coloración ahí como en panal de abeja, como estos hoyitos que vemos aquí en las capas de la retina, pero que no está desprendido. Vamos a ver esta imagen muy típica cuando afecta a la mácula en rueda dentada, ¿no? Porque los pacientes van a tener alteraciones maculares. Pueden tener, como les digo, velos vítreos. Estos pacientes, aunque es una de las manifestaciones menos comunes, se pueden también presentar como hemovítreos porque tienen isquemia periférica y llegan a neovascularización. A neovascularizar y hacen pues, estos hemovítreos y después un desprendimiento de retina. Vamos a ver cómo puede desplazarse un poco, si aquí es muy discreto, pero si alcanzan a ver, sobre el nervio óptico tiene este desplazamiento, ¿no? De la retina hacia la parte nasal. Tienen como un poquito de dragging, entonces cuando vemos a un niño con dragging macular, este está dentro de los diagnósticos diferenciales. La historia natural, pues es que se hace una atrofia del epitelio pigmentado de la retina en la periferia y en la mácula, que va a ir aumentando conforme los pacientes aumentan en edad. Es importante que en estos pacientes tomemos una florangiografía, tomemos un OCT y estemos al pendiente de que no hagan desprendimientos de retina o hemovítreos, ¿de acuerdo? Porque si dejamos que a estos niños no les tomemos la florangiografía y hagan hemovítreos, se van a complicar muchísimo. Es mejor encontrarlos antes. Existen prácticamente tres variantes de esta enfermedad, aunque vamos a ver que existen distintas combinaciones. Puede ser que dentro de la forma exudativa simule una enfermedad de Coats, una vitreoretinopatía exudativa familiar, sobre todo con esto que les cuento del dragging macular y del desplazamiento de la retina hacia la parte nasal. Podemos, por supuesto, estar pensando que se trate de un desprendimiento de retina relacionado a uveitis, sobre todo por los cambios del epitelio pigmentado de la retina que pues vemos en la periferia principalmente. Podemos ver formas no exudativas, o sea, si el paciente no tiene exudación, no tiene neovascularización, pues bueno, el diagnóstico diferencial 100% será con un DR regmatógeno traumático o no traumático en edades pediátricas, que puede incluir de nuevo a la vitreoretinopatía exudativa familiar, al síndrome del niño sacudido, que es un diagnóstico que cuando vemos niños siempre debemos mantener en nuestra cabeza. Y por supuesto las formas que tienen alteraciones maculares pero que no tienen fuga en la periferia, debemos mantenerlas en mente, sobre todo cuando hagamos diagnósticos diferenciales, por ejemplo con el síndrome de Coleman-Fabry o el Enhanced S-Cone Syndrome, ¿no? El síndrome de conos mejorados S, que más bien, y aquí esto es importante que lo mantengamos, se parecen mucho, se parecen muchísimo, pero el síndrome de conos S mejorados lo vamos a ver en adultos, a diferencia de la retinosquisis ligada al X, que la vamos a ver en niños, ¿de acuerdo? Los adultos no van a tener nictalopia,
Acuérdense que nictalopia es esta dificultad para la visión nocturna. Y los adultos más bien van a tener hemeralopia, tienen muchísima fotofobia y muchísima dificultad para ver en el día o en situaciones de luz muy brillante. Pero pues por supuesto que tienen esta retinosquisis y pues en los pacientes con retinosis pigmentaria hay que tener también el diagnóstico ahí diferencial por los cambios del epitelio pigmentado de la retina, principalmente en la periferia. Vamos a hablar de retinosis pigmentaria. Aquí podríamos hablar, bueno, creo que todo un año de retinosis pigmentaria, pero también es una de las distrofias más comunes con las que más se van a encontrar. Es una enfermedad hereditaria. Recuerden que todas estas tienen un patrón de herencia mendeliana, ¿de acuerdo? Generalmente son autosómicas dominantes, pero pueden ser también ligadas al X. También pueden ser espontáneas, o sea, esta sí puede ser por ahí una mutación de nodo o ver pacientes con distintos grados de degeneración en las ramas familiares. ¿Qué es lo que vamos a ver en la retinosis pigmentaria? Una disfunción progresiva del complejo fotorreceptor y del epitelio pigmentado en la retina. En estos pacientes vamos a ver nictalopia. La nictalopia es un síntoma cardinal en estos pacientes. La reducción del campo visual y finalmente la baja visual. Generalmente la baja visual es lo último que sucede en estos pacientes. Todas estas son las variantes de la retinosis pigmentaria. O sea, yo les voy a hablar hoy de la parte más clásica, de la forma clásica, pero, o sea, quiero que sepan que existe retinitis sin pigmento, quiero que sepan que existe retinitis pigmentosa unilateral. Hoy justo veíamos un caso, la doctora Villalpando y yo, de una probable retinitis unilateral y nos rascábamos la cabeza. Puede ser una retinitis punctata albescens, por eso pues, los puntos blancos ahí luego tienden a ser, o los flecks tienden a ser todo un diagnóstico diferencial y toda una familia de distrofias. Por supuesto, la retinitis senil y las paravenosas cororetinianas, que son solamente atrofias. ¿De acuerdo? Les voy a hablar de la más común. La triada que vemos en la retinosis pigmentaria es una papila pálida, que aunque lo van a encontrar en absolutamente todos los libros y todos los papers, porque esto viene escrita en una de las descripciones más viejitas, de las primeras descripciones que vemos de retinosis pigmentaria, es uno de los signos más tardíos. La palidez del nervio óptico o esta como coloración que se llama en vela, en wax, es de lo más tardío que vamos a ver y no lo vamos a ver en todos los pacientes. Los vasos retinianos adelgazados, eso sí, es muy, muy característico y lo vamos, siempre vean en la periferia a los niños, ¿no? O sea, esta disminución o casi que atenuación vascular que vemos en la periferia es súper característica. Y por supuesto la presencia de espículas óseas, que si bien es muy característico, tiende a ser de las últimas cosas que vamos a ver. Hasta el 50% de los casos puede ser esporádicas. Existen más de 100 anormalidades genéticas linkeadas a estas retinosis. Hay más de 20 loquis en 12 genes que se asocian a distintas presentaciones de la retinosis pigmentaria. Por ejemplo, la ligada al cromosoma X, que es como la que estamos viendo en la fotografía que les estoy mostrando, es una retinosis pigmentaria que se conoce como un reflejo tapetal. No tiene todo esto que platicábamos de la triada clásica de la atrofia del nervio óptico. Sí van a tener atenuación vascular periférica, pero van a tener este reflejo tapetal que si le pensamos mucho, pues también vemos solo la imagen y pudiera ser diagnóstico diferencial de Stargardt, podría ser hasta un diagnóstico diferencial de una retinosquisis ligada al X con afectación macular, ¿no? ¿Qué nos va a llevar al diagnóstico diferencial? Primero, si tiene nictalopia o no tiene nictalopia, la edad de presentación del paciente, cómo se ve la periferia, cómo se va a ver el OCT macular, porque en los niños con retinosquisis ligada al X, pues vamos a ver estos quistes gigantes en la zona macular. En los pacientes con Stargardt veremos los depósitos de lipofuscina y en estos pacientes veremos la atrofia
de la zona de mejor visión, por ejemplo. Puede ser también autosómica recesiva, y en estas autosómicas recesivas, aunque no son la gran mayoría, vamos a ver que hasta el 40% pueden tener alteraciones sistémicas. Entonces, generalmente las alteraciones cono-bastón que vemos sindromáticas, bastón-cono, van a ser, con alteraciones sindromáticas como el Usher, por ejemplo, van a ser autosómicas recesivas. Y el 22% puede ser autosómica dominante. La historia familiar. Hagan su árbol o, en mi caso, yo me apoyo de genética. Los genetistas son quienes mejor lo hacen y no hay nada mejor que el trabajo en equipo. Voy a pasarle la palabra a la doctora Yolanda Villalpando. Ella es médica adscrito al Servicio de Retina y Vitro del Instituto Mexicano de Oftalmología. Yo tengo la gran suerte de poder trabajar con ella. Es especialista en retina y vitro del Hospital de Nuestra Señora de la Luz en el Distrito Federal. Le voy a pasar, quiero que hablemos muy rápidamente del papel del electroretinograma porque es un estudio que nos va a ayudar un montón. Les voy a pasar aquí una presentación, espérenme. Y por supuesto que, como les decía, a ver, podemos hablar todo el día de esto. Queremos que esto les sirva como una orientada de cuándo deben de sospechar, cuándo pedir estos estudios y que dejemos espacios para preguntas, que sin duda creo que es de donde luego uno más, pues provecho saca, ¿no? Yola, muchísimas gracias por acompañarnos. Te voy a compartir tu presentación y tú me avisas. Hola, muchas gracias a ustedes. Que pase. Sí, gracias, Pau. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ok, perfecto. Bueno, pues en realidad, como dijo Pau, creo que este es uno de los temas más difíciles y más amplios, ¿no? Para abordar. El electroretinograma, pues en realidad también es un mundo, porque pues hay muchísimas cosas que estudiar a cada onda, ¿no? A cada patrón, ¿no? Pero de manera como muy general, sabemos que el electroretinograma pues es un estudio que es de mucho valor en este tipo de casos porque nos va a ayudar al diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, obviamente es un estudio objetivo, ¿no? Que nos va a hablar más acerca de lo que realmente está pasando en la retina, ¿no? Y nos habla exactamente de eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el electroretinograma? Nos mide la actividad eléctrica de la retina, ¿no? La siguiente, Pau. Esa, perfecto. Entonces, como les comentaba, el electroretinograma lo que nos va a hablar es o sea, nos mide o evalúa la actividad completa de la retina, ¿no? Y aquí pongo una tablita nada más como para que vean como los diferentes patrones que se pueden llegar a presentar, ¿no? Cuando hay alteraciones ¿no? Y vemos que, por ejemplo, un electroretinograma normal pues presenta tanto en las partes fotópicas y escotópicas del estudio, vemos que hay unas ondas, ¿no? Que generalmente, bueno, lo que estudiamos en las ondas es la onda A y la onda B, ¿no? Que es donde vamos a estudiar en la onda A, pues los fotorreceptores, y en la onda B, las células bipolares, ¿no? Entonces, también el electroretinograma, pues vamos a evaluar específicamente de manera individual, en una zona vamos a evaluar los conos, en otra los bastones, y después vamos a tener una respuesta combinada, ¿no? Donde nos va a ayudar a ver, pues, la respuesta de los dos en conjunto, ¿no? De tanto de bastones y conos, ¿no? Vamos a tener, obviamente, que, por ejemplo, en las degeneraciones de conos, ¿no? Vamos a ver que hay más alteración en la onda A, por así decirlo. Y, por ejemplo, en cuestiones como la retinosis pigmentaria, en estadios ya muy avanzados vamos a encontrar que pues ya está completamente abolido, ¿no? O sea, tanto la onda A como la onda B, tanto en condiciones de fotópicas como escotópicas, vamos a ver que ya está completamente abolido, ¿no? En estadios iniciales o cuando son generalmente retinosis pigmentarias unilaterales o que son sectoriales, ahí podemos ver que hay una disminución de las ondas, pero que no están abolidas por completo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho, sobre todo, de verdad, para hacer cuando tenemos una duda, ¿no? Entre si es, por ejemplo, un Stargardt, ¿no? O si nos vamos a una distrofia de conos y todo eso, obviamente nos va a ayudar mucho a podernos diferenciar entre los patrones, ¿no? Obviamente también hay que hacer la relación con los síntomas del paciente, ¿no? Porque muchas veces
de ahí es donde nos vamos a orientar a ver qué estudios vamos a pedir, ¿no? Bueno, obviamente también revisando al paciente, pero obviamente, pues si es un paciente que nos habla de nictalopia, bueno, ya nos vamos a enfocar un poquito más o nos vamos a guiar un poquito más hacia a una retinosis pigmentaria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y si nos habla un poquito más de meralopia y todo eso, bueno, nos vamos a mojar un poco más a la cuestión de los conos, ¿no? Y como decía Pau, es bien importante, hablar con la familia. O sea, de verdad no saben la cantidad de pacientes que el hermano es completamente asintomático, ¿no? Y lo revisan y tiene una alteración, ¿no? Entonces, hay casos, por ejemplo, en la retinosis pigmentaria, donde los pacientes muchas veces no se dan cuenta de que está alterado hasta cuando ya la reducción del campo visual es muy importante, ¿no? Y antes de eso, pues generalmente, y hasta estadios pues muy avanzados, los pacientes pueden tener buena visión, pero al irse reduciendo el campo visual es cuando se empiezan a dar cuenta que realmente pues les falta algo, ¿no? O sea, como que ya no ven bien, pero no sabían, ¿no? Y como generalmente empiezan desde muy pequeños, o sea, a veces sí aprenden a guiarse, por ejemplo, en la oscuridad, ¿no? Y no saben qué es no ver bien en la oscuridad, ¿no? Hasta que realmente ya es muy evidente que pues les falta el campo visual y que realmente pues en la noche no ven, ¿no? Entonces es por eso como tan importante como hacer una historia clínica amplia y revisar siempre, siempre, siempre que tengan un paciente con alguna alteración que ustedes crean que es una distrofia, revisar a la mamá, al papá, ¿no? Hasta al tío, ¿no? Si se puede, revisarlo, ¿no? Y sobre todo, pues, a los hermanos, ¿no? Que son muy importantes para todo esto. Entonces, la siguiente, Pau. Así de manera muy, muy rápida, quiero decirle nada más, por ejemplo, que se lleven con ustedes y que se acuerden como de esto, ¿no? Si van a tener, por ejemplo, si vamos a tener una enfermedad de Best, que también es una distrofia macular, ¿no? Que generalmente la enfermedad de Best no es tan, a veces pasan desapercibidas, ¿no? Porque estos pacientes, para empezar, son pacientes que generalmente tienen muy buenas agudezas visuales hasta etapas muy avanzadas, ¿no? Inclusive, no sé, pueden llegar a tener 60 años y no tener ninguna alteración o que su visión sea 20, 30, ¿no? Y que pues a lo mejor siempre han visto así y pues es como totalmente un hallazgo durante una exploración que fueron los pacientes por cualquier otra cosa menos porque les bajó la visión, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, vamos a tener que van a tener un electroretinograma que va a ser completamente normal, ¿no? Entonces, aquí en qué nos vamos a basar o cómo vamos a poder entonces guiarnos hacia uno u otro diagnóstico, apoyándonos también del electroculograma, ¿no? Que obviamente en esos pacientes, por ejemplo, en la enfermedad de Best, pues ahí sí vamos a ver alterado el electroculograma, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la enfermedad de Stargardt, bueno, también en el Stargardt, obviamente vamos a tener un electroretinograma normal, siempre y cuando obviamente no esté asociado a alguna otra cosa, como por ejemplo una retinosis pigmentaria o en estadios ya muy, muy, muy avanzados, ¿no? Cuando ya los pacientes están muy mal, puede llegarse a ver alterado, sí puede llegarse a ver alterado, obviamente no como una retinosis pigmentaria, pero sí puede haber una disminución de la onda A y de la onda B también, ¿de acuerdo? Sin estar abolidas por completo, pero sí una disminución de esta, ¿no? No es lo más frecuente, generalmente, ¿cómo lo van a encontrar? Normal, ¿ok? Y, bueno, como ya he comentado, en la retinosis pigmentaria, bueno, lo vamos a encontrar abolido, y en la retinosis ligada a X lo vamos a encontrar negativo, ¿no? Que generalmente nosotros hablamos de un electroretinograma negativo cuando la onda A está conservada y hay una onda B disminuida, ¿no? O sea, que está al revés, ¿no? Y también algo que es como muy importante es que, por ejemplo, los pacientes con retinosis pigmentaria, pues ellos van a tener una pérdida más o menos como del 16 al 18% anual de la amplitud de la respuesta combinada restante, ¿no? O sea, de la poca respuesta que puede llegar a haber, como yo les decía, hay pues un sector donde evaluamos tanto conos como bastones, ¿no? Si queda alguna actividad ahí que se pueda ver restante, algo de respuesta en este apartado, en esta sección, generalmente van perdiendo del 16 al 18% anual, ¿no? Entonces, generalmente la verdad es que los pacientes con retinosis pigmentaria son los pacientes que tienen a lo mejor un pronóstico un poquito más complicado, ¿no?
porque generalmente, bueno, si no es una reducción del campo visual, pueden llegar a tener edema macular, ¿no? El edema macular generalmente los pacientes, es muy difícil el tratamiento de un paciente, del edema macular en un paciente con retinosis pigmentaria. Entonces, todo eso les va disminuyendo la visión. Entonces, si a la disminución del campo visual le aumentamos que a lo mejor tiene edema macular, pues la visión todavía va a ser peor, ¿no? Entonces, generalmente la verdad es que el pronóstico en los pacientes de retinosis pigmentaria yo creo que es el más comprometido de todos los demás, ¿no? O sea, como les decía, por ejemplo, en BEST, bueno, pues ahí todavía puede quedar la agudeza visual muy buena hasta pacientes, como les comentaba, de 70 años y ver 20, 30, ¿no? Y no pasar nada. Stargardt, bueno, Stargardt también llegan a tener muy mala agudeza visual. Sin embargo, bueno, hay pacientes que a pesar de eso, digo, bueno, a lo mejor, pues sí estamos hablando de un 20-80, ¿no? 20-100, que a lo mejor no es, pues no es lo mejor, no es la mejor visión, pero no llegamos a lo mejor a veces a visiones de contar dedos, ¿no? Y bueno, los pacientes de retinosis ligada X, ¿no? Que generalmente sus pacientes, pues también en estadios también avanzados también puede llegar a estar muy comprometida la visión, ¿no? Entonces, siempre es bien importante de verdad hablar con los pacientes, ¿no? Yo sí creo que obviamente siempre hay que hablarles con la verdad, pero también siempre hay que hablarles con un poquito de esperanza, ¿no? Porque también son pacientes a veces que son muy jóvenes, ¿no? Entonces, si desde muy jóvenes pues ya les tienes que decir que a lo mejor pues ya su pronóstico no va a ser muy bueno, ¿no? Bueno, al menos pues darles como una palabra de aliento o decirles que de alguna forma en algún momento se va a poder hacer algo, ¿no? Porque pues si no, sí, los pacientes es difícil para ellos y sí se llegan a deprimir bastante, ¿no? Y siempre, pues, darles un seguimiento continuo, ¿no? Porque a veces, aunque, por ejemplo, el Stargardt, hay que vigilarlo, ¿no? En la retinosis pigmentaria, pues, si hay un edema macular, pues también hay que tratarlo, ¿no? No hay que dejar ir al paciente tampoco muchísimo tiempo diciendo, bueno, pues ya no le podemos hacer nada, ¿no? Sino sí seguirlo un poquito más estrecho. Y pues, por mi parte sería todo. Tú, Pau, no sé si quieras agregar algo más. Sí, 100%. Yo creo que lo que dice Yola es de vital importancia. Hablar con los pacientes desde un punto de vista esperanzador. Si bien ahorita no hablamos de tratamiento porque, bueno, prácticamente no podemos tratar absolutamente nada de lo que acabamos de platicar, pero sí podemos ayudarle a los pacientes ¿con qué? Con cambiarles la refracción, ¿no? Los niños, por ejemplo, que tienen síndrome de Goldman-Fabry o los que tienen alguna, por ejemplo, los con Stargardt, van a tener algún tipo de defecto refractivo y si nosotros se los corregimos, los pacientes se van a sentir muchísimo mejor. Los niños con albinismo oculocutáneo, los niños con mucha fotofobia, como por ejemplo la retinosis pigmentaria, se pueden beneficiar de los filtros medicinales. Y eso luego nosotros lo obviamos, pero para un paciente que no puede andar en la vida, en el sol, por la cantidad de fotofobia que tiene, poner un filtro ámbar o poner un filtro rojo principalmente, les cambias la vida. Entonces, sí podemos dar medios ópticos, sí podemos dar cambios en el estilo de vida, porque es importante en estos pacientes que hablemos sobre la alimentación, sobre la protección solar, sobre el no fumar, sobre el ejercicio, sobre, por ejemplo, en algunos pacientes, si bien que podemos decirles, oye, si te baja la visión, te vienes luego, luego. ¿Por qué? Porque una cosa es que sea el curso normal de la enfermedad y otra cosa es que tengan, como bien lo dijo la doctora Villalpando, edema macular asociado, y ya sea que lo tratemos con un inhibidor de anhidrasa carbónica o que lo tratemos con un antiangiogénico, dependiendo la enfermedad, pueden llegar a tener cataratas. La catarata no es rara en los pacientes con Stargardt o en los pacientes con retinosis pigmentaria. Entonces, si De hecho, es más les común tratamos de la lo que creemos. catarata, es mucho más común, sí. Sí. Y hay un chorro de pacientes así de que, no, pues es que ya está en cuenta de dos. La retina no está tan mal, el centro de la mácula no está tan mal, y más bien la baja visual es por la catarata, ¿no? Entonces, creo que sí, súper importante hablar de esto. Queríamos dejar espacio para preguntas, entonces no sé, Ana Paula, si tienen alguna duda, con mucho gusto. Yo tengo una duda.
¿Cómo diferenciar a los pacientes con retinitis pigmentaria a los que tienen atrofia girada? Es que mi pregunta va porque el electroreticulograma ambos son negativos y ambos cursan con nictalopia. Entonces quería saber cómo los puedo diferenciar. Mira, pues en realidad son distrofias totalmente distintas. En una vas a tener alteraciones del epitelio pigmentado de la retina, perdón, de la coroides, y en otro vas a tener alteración del complejo epitelio pigmentado de la retina y del electroretinograma. En la coroideremia generalmente vemos áreas de atrofia muy grande de la retina donde vemos la coroides, ¿no? O sea, alcanzamos a ver la coroides, no tenemos esta atenuación de los vasos de la retina porque prácticamente no vemos, déjame, les pongo aquí, tengo una foto de la coroideremia, espérenme. Porque a veces lo que necesitamos 100% es ver las imágenes. Pero bueno, es un diagnóstico diferencial, sin duda alguna. Mira, ahí está. Por ejemplo, en la atrofia girata, ¿no? Que también es un diagnóstico diferencial. Ay, perdón, pero me preguntaste coroideremia, ¿verdad? Atrofia girada. Ujú. Ay, perdóname. Primero ve cómo se ven parches, ¿no? O sea, sí tienes un poco más de palidez del nervio óptico, pero generalmente lo que vemos es estos defectos en forma de caracol. Sí tenemos el adelgazamiento de los vasos, pero además los pacientes pueden llegar a tener algo de debilidad muscular, algo que no tienen los pacientes con retinosis pigmentaria. No van a tener nictalopia, esa es otra. Los pacientes con atrofia girata no se quejan de nictalopia, pero generalmente por la apariencia de estos defectos en forma de caracol. Sí, bueno, tengo una pregunta. Si tenemos un paciente con una sospecha de retinitis Y una pigmentosa, cosa bien importante es, no sé qué dije. O sea, generalmente la atrofia girata da como, bueno, se describe como lesiones escalonadas, ¿no? bueno, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Sí me escucha? Ana Paula, ¿me estás escuchando? Sí, sí te escuchamos. Lo que pasa es que tenemos un poquito un delay y luego por eso nos encimamos, Ah, pero sí, dale. no pasa nada. Si tenemos un paciente con una sospecha de retinitis pigmentosa y se queja de ceguera nocturna, tiene la atenuación de las arterias retinianas, lo que estábamos hablando, pero no tenemos para poder realizarle un electroretinograma. ¿Qué otro examen complementario sería el adecuado para poder confirmar el diagnóstico? Pues es que, a ver, un diagnóstico confirmatorio necesitaría del electroretinograma 100%, ¿no? Y yo te podría decir que para que tú le firmes al paciente que es una retinitis pigmentaria, pues prácticamente con genética, ¿no? Por esto que te Genética. platico, o sea, por esto que te platico de que muchas cosas se parecen. Ajá. Si no tienes acceso, y esto es algo que yo he aprendido en mi práctica y me ha ayudado muchísimo a que el paciente esté contento y yo también, es derivar al paciente, ¿no? Derivar a algún lugar donde le puedan hacer el diagnóstico completo. Muchas veces estos pacientes sí están dispuestos a viajar, sí están dispuestos a invertirle, sobre todo porque acuérdense que el consejo genético es importante. Nosotros aquí en Querétaro, que es donde estamos basadas la doctora y yo, vemos mucha retinosis pigmentaria. Y no es lo mismo que tú le digas a un paciente que pues, solo tiene un hijo y que hables bien un consejo genético de cómo van a poder tener a los demás, o cuando él vaya a tener un hijo, qué es lo que pueden esperar y qué es lo que no, o si es otra enfermedad. Entonces, yo creo que fuera de lo que te podamos decir de florangio o de OCT, pues sí, sin duda el electroretinograma es básico. De acuerdo. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, sí Eh, te escuchamos.
Buenas noches, mi nombre es Fernanda Castro y tenía otra pregunta. Ustedes hablaban de que las patologías hereditarias son frecuentes. Quisiera saber cuál de estas patologías es la como que ustedes han visto comúnmente en su medio. Mira, nosotros lo que más vemos es sí retinosis pigmentaria. Lo más común es esa, y después de ahí Stargardt. Son como las más comunes y las más diagnosticadas, ¿no? Muchas gracias. Sí, tenía otra pregunta. Mi nombre es Héctor Toala. Al final de la charla hablaban de la mejora que tenían los pacientes con distrofias al momento de corregir con una cirugía de cataratas que era muy relacionada. En relación a todas las distrofias que hemos hablado, ¿todas están relacionadas al aparecimiento de una catarata como tal? ¿O hay unas que son más afectas a tenerlas que otras? Sin duda hay unas que van a tener más asociación a catarata que otras, ¿no? Por ejemplo, como te decíamos, Stargardt y retinosis pigmentaria, o sea, son dos patologías que van a tener mucha asociación a catarata. El seguimiento de estos pacientes de pronto se vuelve tedioso porque pues, los ves seguido y no puedes hacer gran cosa por ellos, pero hay que revisar desde adelante, desde el ojo seco, desde la córnea, para que ellos puedan tener la mejor calidad visual, a pesar de que no tengan la mejor visión posible. Ahora, si ustedes tienen la opción también de pasar al paciente a un servicio de visión baja, pues qué maravilla. ¿Alguno de los asistentes tiene otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Ya. Bueno, soy Gabriel Julio. Mi pregunta es que si la retinosis pigmentaria siempre va a conducir a una ceguera total o, o el paciente sí tendrá alguna posibilidad de conservar algo de visión. No, algunos pacientes sí llegan a conservar algo de visión. Sobre todo depende mucho del tiempo de evolución, ¿no? Entonces, y como, o sea, comentamos, dependiendo si está, por ejemplo, también asociado a lo mejor a un edema macular. La verdad es que cuando son pacientes que está asociado a un edema macular, híjole, es que hay que hacer lo posible, ¿verdad? Es que es bien difícil, porque con poquito que uno decida dejarlo ya en ese momento, a lo mejor es un tratamiento, que ya lo veas bien y todo, recurre y recurre y recurre, ¿no? Entonces, no todos llegan a una ceguera como tal, pero la verdad es que sí, la mayoría de los pacientes, o muchos pacientes, tienen muy malas agudezas visuales. Por eso es importante, sobre todo, como decía Pau, si tienen forma de mandarlos a un servicio de baja visión, les ayudan muchísimo. Y los filtros, aunque a uno pareciera que no son tan importantes y que a veces los dejamos como al último, adaptar un filtro, un buen filtro, les ayuda hasta para ver un poquito más claro, ¿no? Para ver mejor en ciertas situaciones. Entonces, pues no todos llegan a una ceguera legal, pero sí tienen generalmente muy malas agudezas visuales. Muchísimas gracias, doctora Yolanda. ¿Alguno tiene otra pregunta para ya dar por terminar esta charla? Creo que nadie más. Sin más que decir, doctora Paulina Ramírez, doctora Yolanda, les agradecemos por su tiempo principalmente y por esta maravillosa charla que nos ayuda a todos los estudiantes de acá de Ecuador de oftalmología. Ha sido enriquecedora esta charla y las vamos a estar molestando en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Claro que sí, muchas gracias por invitarnos. Que estén muy bien, gracias. Gracias. Bye. Bye, bye. Gracias. Gracias. Buenas noches, pase bien.